en ti pienso, en ti pienso, en ti pienso, día y noche, en ti pienso, en ti pienso, en ti pienso, día y noche. De que valoréis este tiempo del cual Dios nos ha regalado. Porque muchos de nosotros hemos querido tenerlo y no hemos podido. Aleluya. Así que valorar lo que vamos a hacer. Yo hablé con los maestros bíblicos, ¿vale? Que algunos de ellos no han podido venir hoy, que le han salido unas circunstancias, han tenido algunos problemillas de los que suelen salir día a día. Entonces hablé con ellos para intentar hacer las clases de una manera corta, ferviente, pero entendible. Entonces aquí estamos para aprender, compartir, pero no para debatir. Gloria a Dios. Repito la frase, compartir, pero no para debatir. Nosotros no debatimos, nosotros aprendemos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces lo importante entre los hermanos es aprender, compartir. Gloria a Dios. Entonces en esta tarde, durante todos los viernes consecutivos, vamos a tocar una serie de doctrinas de las cuales compartimos, creemos, gloria a Dios, a nivel de nuestra denominación, buenas tardes, a nivel de nuestra denominación y a nivel personal. Porque hay cosas que se creen a nivel personal, pero que no se comparten en la denominación, gloria a Dios, pero hay cosas que compartimos a nivel personal y a nivel de la denominación. Entonces el propósito es compartir lo que creemos, siendo fiel que aquello que creemos es lo que Dios enseña. Gloria a Dios, porque nadie tiene el monopolio de la verdad. Intentamos acercarnos a ella. Aleluya, con fe, con humildad y con sencillez. Para compartir, pero no para debatir. Aleluya, porque el amor tiene que estar por encima de todo. Ese es el concepto primordial que tenemos que tener todos a la hora de estudiar la palabra. Estudiar la palabra nos enseña a ver las verdades bíblicas, a compartir con los hermanos con amor. No a debatir, no a exhibirte en un corro, ni a engrandecerte, porque ese conocimiento no viene de parte del Señor. Aleluya, para compartir, para hacer bien y sobre todo para saber lo que Dios demanda de nuestras vidas para seguir caminando hacia la santificación que Dios ha dicho en su palabra. Entonces esta tarde vamos a estar 10 minutos orando, ya vamos a entrar en la clase bíblica. He intentado resumir todo lo dicho, amén, para que pueda ser una clase corta, ferviente y entendible. Ese es mi deseo, ¿vale? Yo sé que ustedes sois fieras, que cogéis todo al vuelo, pero la torpeza se encuentra en mi persona y yo quisiera que Dios me diera la facultad y la facilidad para poder expresarme. Aleluya, porque a veces el problema lo tengo yo. ¿Por qué? Porque yo quiero transmitir algo que es dificultoso poder transmitirlo. Entonces ahí está la gracia del Espíritu Santo, la cual voy a rogar en esta tarde en que vuestras oraciones, vamos a orar para que Dios me capacite, para que yo pueda expresar lo que Dios me ha mostrado por medio de la palabra, que ya está revelado, que no es nada nuevo, que es iluminación, para que yo me pueda expresar en esta tarde. Aleluya, inclinamos el rostro unos minutos, por favor. Vamos a rogar sobre todo que el Señor primeramente abra nuestro entendimiento para entender la palabra y que a mí me dé esa destreza para poder comunicarla, transmitirla, para poder ser de bendición. Amén. Mi hermano Pedro, siervo del Señor, hace una oración en el nombre del Señor. Sí, Señor Jesús y Padre mío, te doy gracias, Dios de gloria, por poder estar aquí en esta reunión, Padre mío. Te ruego en esta hora, Dios mío, que tú, Señor, capacites a tu siervo, Señor, para transmitir lo que de Dios quiere para nosotros, Padre. Te ruego que le hagas, Señor, andar por las Escrituras con facilidad, Padre mío. Ruego, Señor, que estos estudios, Dios mío, que estas enseñanzas, Señor, que esta escuela bíblica sea algo de edificación para nuestras vidas, para que alimente nuestro conocimiento, Señor. Pues tenemos necesidad de ti, Padre mío. Gracias te doy por cada uno de los que aquí habemos congregados en tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a
conforme tú quieres, Dios mío, y que nuestro entendimiento, Señor, sea engrandecido para siempre darte a ti la gloria. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Seguimos hacia adelante, aleluya, rogando y suplicando al Señor en esta tarde. Mi hermano Rafa, también, puesto en pie, haz una oración al Señor. Padre, en esta tarde me uno a mis hermanos, Dios mío, para pedirte y rogarte, Señor, por estas clases, Dios del cielo, que tú las bendigas, Dios mío, que sea de bien para nuestras vidas, Señor, que tomes a tu siervo, Dios mío, que le des el entendimiento y la sabiduría, Señor, para enseñar a nuestras vidas, Cristo. Ayúdanos, Señor, a que esto sea de bien, Señor, que sea de entendimiento y de sabiduría, Dios mío, para entender tus propósitos en nuestras vidas, Señor, para conocerte cada día más, Dios del cielo, dándote las gracias, Señor, por aquello que tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano Pedro también, haz una oración al Señor. Gracias, Dios mío, por esta dicha, Dios mío. Rogarte, Señor, que tú nos bendigas, Señor. Que uses a mi hermano Bandera, Dios mío. Hazle fácil, Señor. Hazle fácil enseñar, Dios mío. Capacítalo, Dios, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Gracias por todo. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Aleluya, seguimos adorando al Señor, rogando que se escuche un poquito como los hermanos adoran, cómo le ruegan al Señor capacitación para poder conocer la voluntad de Dios, cómo le ruegan para que Dios en esta tarde pues, me deje, aleluya, ser diestro para poder administrar lo que la palabra del Señor enseña o creemos que enseña de una manera fiel, con legalidad en mi corazón, pero con el propósito de poder hacer bien. Aleluya. Entonces vamos a seguir haciendo una oración más que otra con el propósito, aleluya, de hacer bien, con el propósito de que Dios nos capacite. Mi hermano Tino también hace una oración así. Gracias te doy, Señor, en esta tarde, Padre Celestial, por poder estar aquí en este lugar juntamente con mis hermanos, Dios mío. Rogarte en esta hora, Padre Celestial, Señor, que tú tomes a tu siervo, Dios mío, que lo tienes de tu poder y de tu gloria, Dios del cielo, y que le haga fácil, Dios mío, transmitir lo que hay en su corazón, para edificación, para fortalecimiento y conocimiento de nuestras vidas, Padre Celestial. Aquí te lo pido, dándote muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pues en esta tarde vamos a empezar las clases bíblicas con aquello que intentemos por todos los medios compartir las doctrinas de las cuales no creemos, afirmando las que nosotros creemos. Amén. Vamos en esta tarde a abordar uno de los primeros puntos que abarca lo que es la soteriología, que es el proceso de una manera teológica, está hablando del proceso de la salvación, y eso es lo que vamos a abarcar. Vamos a intentar en esta tarde, por todos los medios posibles, hablar de uno de los primeros puntos que abarca esta gran verdad que ha tenido muchísimos conflictos durante el tiempo de la historia, sobre todo desde el 1600 aproximadamente hacia nuestra era, pues ha tenido muchos conflictos, muchas opiniones y han sido ambas posturas muy criticadas. Entonces vamos a buscar primeramente en qué posición estamos nosotros, lo que compartimos a la luz de la palabra, con mucho respeto, cariño y respeto, aleluya, por encima de todas las cosas, a los hermanos porque creen cosas diferentes. Gloria a Dios. En esta tarde vamos a ir primeramente para poder hablar un poquito de dónde llegó y empezó todo el proceso de la salvación de maneras diferentes. Pues hay dos escuelas, como saben ustedes, que se le conoce como la escuela calvinista y la escuela arminiana. Son las dos escuelas más conocidas de la salvación. Gloria a Dios. Esas dos escuelas que hablan de un proceso de salvación de una manera cronológica, donde se certificaron cinco puntos, como conocéis ustedes, de la depravación total, de la elección incondicional, de la expiación limitada, eso es el calvinismo, de lo que es la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Como saben ustedes que ahora entraremos a hablar de ello, en el año 1610 se levantaron unos hombres, seguidores de Jacobo Arminio, 46 demonstrantes que estuvieron en un juicio, no para dialogar porque no hubo lugar a ellos, sino para sentenciar simplemente la postura de lo cual que ellos creían llamada remonstrantes.
Entonces todo esto vamos un poquito a retroceder en la historia, ¿vale? Si nosotros hablamos, porque se ha utilizado un término un poco equivocado, porque cuando hablamos del calvinismo, estamos hablando del calvinismo de Juan Calvino en su totalidad. Pero la doctrina que abarca la salvación, más que calvinismo, se tendría que llamar, en este caso, predestinación, porque se centra todo en la predestinación del hombre, se centra todo en la predestinación del individuo a nivel personal. Entonces vamos a retroceder un poco la historia para poder ver, según la historia, y poder estudiar de dónde procede el concepto de la predestinación, según la información que hemos podido ir a adquirir y que está en todos los medios de redes sociales. Cuando nosotros intentamos indagar un poquito en la historia, podemos comprobar que este hombre, donde empezó a coger más nombre, lo que es la predestinación, que hay libros en internet que se pueden verificar de lo que vamos a decir, y yo te puedo, luego cuando acabe las clases bíblicas, te puedo dar la referencia para que tú puedas entrar en la página de Google y yo lo que te estoy diciendo lo puedas ver por tus propios ojos. ¡Aleluya! Entonces vamos a retroceder un poco en la historia. En el año 400 hubo un hombre muy conocido llamado San Agustín de Hipona. Este hombre, amador, fanático de la filosofía de Platón, este hombre se convirtió al cristianismo. Y con ese concepto, con esas ideas, con esa forma de ver la filosofía, se convirtió al cristianismo. Y con esas cosas que había aprendido, con ese conocimiento preconcebido, empezó a ver muchísimos detalles bíblicos a nivel filosófico. Era un hombre conocido como padre de la Iglesia y empezó ahí a darle muchísima fuerza. Y desde ahí se le conoce como él. Hay un libro en internet que es La ciudad de Dios y el mundo de las ideas, que podemos ver que él creía que el conocimiento se encontraba en el alma humana y que cuando el alma humana automáticamente venía al cuerpo que venía desde el cielo, en el cuerpo le descendía el alma humana y perdía el conocimiento porque la materia era mala. Y con el tiempo el alma iba adquiriendo el conocimiento de la cual ella ya tenía. Y cuando aquel cuerpo fallecía, de nuevo el alma volvía de donde había venido, del cielo. Se das cuenta como de ahí el concepto predestinación, volver de nuevo de donde había salido. Y de ese concepto, de una manera filosófica, empezó a observar la Biblia. Ha pasado el tiempo y este hombre tenía un amigo contemporáneo que pasó lo que es la palabra a la Vulgata latina, San Jerónimo. Ahí yo pude ver algo, hermanos, que personalmente no me agradó. ¿El por qué? Porque la palabra era accesible a todo el mundo. Pero sin embargo ha cogido San Jerónimo, ha cogido todos los manuscritos, los ha reducido y los ha pasado a lo que se le conoce como la Vulgata latina, a un idioma muy dificultoso llamado latín. Estaba restringiendo a la gente del conocimiento para que ellos pudieran ver la verdad. Y de tal manera que también fueron añadidos algunos versos bíblicos que en la traducción del original en su palabra tienen connotaciones totalmente diferentes. La palabra predestinati tiene un significado y la palabra pro orizo tiene otro. De ahí esa connotación que fue escrita en los libros, en los textos que hablaban de la predestinación. Todo ese concepto se fue transmitiendo y todo lo que es la doctrina de la predestinación fue un conjunto de ideas durante muchos hombres conocidos. ¿Qué es lo que pasó? Que en el año aproximadamente 1500, 1600, también había otro hombre contemporáneo. Había un hombre contemporáneo a Juan Calvino, llamado Eurico Cinglio. Este hombre, Eurico Cinglio, también enseñaba que había un Dios poderoso, soberano, que él había destinado a los electos a la salvación y a los reprobos a la condenación. Esto es lo que ya creía este hombre llamado Eurico Cinglio, contemporáneo de Juan Calvino. Pero ¿por qué ha empezado a coger más nombre el calvinismo en el nombre de Juan Calvino? En el 1600 aproximadamente. ¿Por qué? Porque era un hombre que se movía con la alta aristocracia. No es lo mismo que diga yo una palabra que la diga una persona importante. Tiene más importancia de lo que ha dicho. Se mueve más esa frase. Tiene más impacto. Pues no es lo mismo que toda esa información que se fue con el tiempo, aleluya, guardando, empezó este hombre y la sistematizó con una idea del pensamiento de la predestinación. De tal manera que se le conoce hasta el día de hoy como calvinismo. Eso es lo que se creía.
aleluya, lo enseña la historia, de tal manera como sabéis vosotros que hay algo que le llamaban tulip, que era la abreviación o lo diminutivo, por así decirlo, para reducirlo, para hacerlo más fácil, de lo que se le conoce como los 5 puntos. Como bien saben ustedes, en esa época había otro hombre, unos años antes de la muerte de Juan Calvino, hubo un hombre llamado Jacobo Arminius. Ese hombre, teólogo de Holanda, en aquella misma provincia, era sucesor de Teodoro de Beza, que era uno que había dejado Juan Calvino para seguir la escuela del concepto o de la idea calvinista. En cierta ocasión se levantó un hombre en el 1588, llamado Dale Conner, que contradecía la doctrina de Calvino. Entonces, siendo Arminio uno de los más capacitados de las clases, se le dijo: tú prepárate y capacítate para debatir con este hombre que está yendo en contra de la doctrina que nosotros creemos. Este hombre llamado Jacobo Arminio accedió a ello, de tal manera que cuando empezó a introducirse en su cámara secreta, cuando empezó a buscar, cuando empezó a indagar, se quedó sorprendido porque dicen los escritos de la historia que vio insostenible lo que él creía. Él había creído por un precepto preconcebido, pero cuando fue a las escrituras, lo sorprendente es esto, o sea, que él era de las raíces totalmente calvinistas, pero cuando fue a la palabra a sustentar para debatir con un hombre que contradecía lo que creían en aquella época, este hombre vio insostenible lo que se estaba diciendo, este hombre vio insostenible lo que se estaba enseñando, y luego entonces empezó a acaparar y a ver la Biblia de una manera diferente, de los cuales luego, cuando él murió, en el 1609 aproximadamente, se levantaron 46 seguidores, que los cuales se establecieron, como hay unos escritos en internet que él habla de 5 puntos llamados remonstrantes, totalmente en contra de Calvino. O sea, estaba el concepto calvinista y estaba luego la idea arminiana, y ambas eran opuestas entre sí. Y desde ahí se levantó todo, pero que entiendan ustedes algo muy importante. Arminio, antes de ser arminiano, por si conocerlo en la teología protestante, era calvinista. Eso es lo que marca la historia. Alabado sea el nombre del Señor. Luego entonces, ¿qué es lo que sigue diciendo la historia? Que en ese tiempo, por la importancia que tenían los calvinistas, fueron juzgados. O sea, no fue un debate para poder debatir lo que la Biblia dice, porque nos podemos sentar dos hermanos a debatir la relación o lo que se acerca más a la verdad. Pero sin embargo allí fue totalmente un juicio de sentencia, no hubo dialecto, no hubo conversación, no hubo oposición. Simplemente dice la historia de que antes que llegaran los 46 remonstrantes ya fueron juzgados como herejes. De tal manera que luego los tildaban de doctrinas de las cuales no creían. El calvinismo empezó a levantar una mala fama contra los arminianos diciendo que eran pelagianos en cuanto a la depravación total. Luego los seguidores de Calvino a los calvinistas les decían que eran maniqueos, o sea, radicales. Pero sin embargo, ambos comentarios eran totalmente inciertos. Ni los calvinistas eran maniqueos, ni los arminianos eran pelagianos. Eran luego los seguidores que añadían conceptos, ideas, ni que Calvino creía, ni que Arminiano creía. ¡Aleluya! Eso ha pasado en la historia. Pero vamos a hablar de algo que me impactó, ¿vale? Vamos a hablar, ustedes saben que Juan Calvino pues hizo muchísimo bien. Este hombre, teólogo, hizo muchísimo bien. Pero hay una historia verídica, y sobre todo en España, porque había un hombre implicado, llamado Miguel Servet, implicado en un asesinato que él, aleluya, que permitió y que consintió. Y luego entonces, si ustedes van, por ejemplo, ahora a San Adrián o al cualquier sitio de Barcelona, se encontrará en memoria de este hombre muchas calles llamadas Miguel Servet, a causa de este hombre. Entonces usted automáticamente entra en la información del Google y en el periódico El País, que es un periódico nuestro de información de lo que ha pasado, sale la noticia de lo que era Juan Calvino, de una pequeña biografía que yo he podido recuperar en internet, y usted, si luego quiere leerla, yo se la paso y usted la lee. Dice así: Inquisición de Juan Calvino. Este hombre llamado Juan Calvino, teólogo francés de la ciudad natal de donde él era, llevó como 57 ejecuciones y 76 expatriados. Dichos castigos por este hombre llamado Calvino, dichos castigos se demostraron ser excesivamente violentos después de esto en el 1546.
la orden de la ejecución de 58 personas, la orden de la ejecución de 58 personas y el destierro de 75. Hizo en aquella tierra de donde era censuras, castigos, encarcelamientos, ejecuciones en el año 1545. 20 hombres y mujeres fueron quemados vivos acusados de brujería y los castigó aplicados fuera de esta población de habitantes. A 440 hombres y mujeres ejecutados. Tan horrible fue lo que hizo este hombre que llegó a pasarse por alto el bien que había cometido. Condenaron a este hombre como un reformador, como un tirano despediado, cruel tirano, sin hablar de la posible ejecución, que ahora viene lo más escuchado, sin hablar de la posible ejecución que hizo con Miguel Servet, un médico español, el 27 de octubre del 1553. Como fue asesinado en llamas, grabado en esta por enseñar otra doctrina diferente a la que Calvino creía. Presidió como castigo en el espacio después de ellos de las posesiones de todos aquellos que quería y ejecutó a quienes se ponían a sus doctrinas. Ejecutó a quien se anteponía a sus doctrinas. Después de esta información, hago una reflexión. ¿Qué clase de hombre era este? A nivel personal hago una reflexión. Porque que un hombre cometa maldades no teniendo la luz del Evangelio es posible. Pero que un hombre, después de haber sido regenerado, recibir el perdón de pecados, que haga todas estas atrocidades y a todos aquellos que se anteponen a su opinión sean ejecutados, hay que hacer una reflexión. ¿Quién es este hombre? Toda esta información que yo en esta tarde os estoy comunicando no es algo que yo me estoy inventando. Todos aquellos que quieran, yo paso la información y la página Google para que ustedes puedan verla. ¡Aleluya! Y entramos. Esta es la información de lo que se le conoce como el concepto del cúmulo de ideas de la predestinación. Luego entonces se le conoció como calvinismo porque este hombre que se movía por la alta aristocracia y que tenía muchísimo nombre de donde él era, la sistematizó con nacimiento filosófico. De ahí la palabra predestinación, que lo escribió este hombre llamado San Agustín de Hipona, a volver de nuevo de donde habíamos salido. Todo eso es historia. He hecho un resumen, aleluya, de la historia desde el año 400 después de Cristo hasta el 1600, que empezó todo esto de la Reforma, hasta nuestra era. Por tanto, ahora si hablamos de la salvación, que en términos teológicos quiere decir soteriología, tenemos que hablar de las dos posturas que hay, las posturas calvinistas y las posturas arminianas. Hemos hablado, aleluya, de quién era, en este caso, Arminio, y hemos hablado de quién era Calvino. Entonces vamos a intentar de una manera fiel y noble, intentar, aleluya, buscar una gran verdad en la palabra del Señor. Si hablamos de la salvación, primero tenemos que hablar de un origen, porque para poder ser salvos, primeramente, el hombre ha tenido que entrar en pecado. ¿Saben ustedes que el origen del pecado no fue el huerto? El origen del pecado, en Ezequiel 28, ahí habla que Lucifer fue donde se originó el pecado, queriendo ser semejante al Altísimo. Ahí se originó. ¿Por qué digo esto? Porque en Romanos, capítulo 5, verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, entró, no se originó. Se originó en las esferas espirituales, pero entró en el mundo por medio de un hombre, porque aquel ser malévolo ya había tomado la forma de serpiente para extraviar los sentidos de Eva, para que Eva pudiera pecar. Entonces, en Romanos capítulo 5, verso 12, dice que el pecado entró en el mundo, no se originó. Se originó en las esferas espirituales, ese ser que pecó lo trajo a la esfera material, engañó los sentidos de Eva y por tanto, por un hombre, el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Desde entonces, por cuanto Adán pecó, todos hemos nacido en un pecado llamado original. Ha pecado el hombre, Dios lo ha destituido del huerto, pero como saben todos ustedes, le ha dado una promesa de salvación hablando de la simiente de la mujer, hablando de Cristo. Génesis capítulo 3, verso 15. Hacía falta un remedio para la salvación. Como saben ustedes, para no irme del tema, Dios ha venido siendo nuestro sustituto, ocupando nuestro lugar y acabando la obra. Porque dice el libro de Romanos
que Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Entonces, tanto la muerte fue necesaria como la resurrección también. Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Entonces, cuando Él resucitó, todos nosotros, gracias a esa resucitación, todos aquellos que han creído en el mensaje que Dios ha ofrecido, han sido justificados. Gloria a Dios. Aleluya. Pues la palabra del Señor sigue enseñando. ¿Qué es lo que pasa? Aquí viene la controversia. Desde entonces hemos enseñado puntos diferentes. En la depravación total del hombre, ahora entramos que el hombre, dice la palabra del Señor, de cierto te digo que el día que comas te debilitarás o morirás. Morirás. El hombre cuando ha pecado automáticamente ha muerto en delitos y pecados. El estado natural del hombre se ha depravado. La conciencia se ha cauterizado. El corazón se ha inclinado y la voluntad ha sido sujeta a un deseo pecaminoso. Gloria a Dios. Ese es el hombre. Luego entonces, durante mucho tiempo, hasta que no hemos acercado a la palabra, hemos creído de una manera pelagiana. Incluso hay muchos que creen de una manera pelagiana. ¿Qué es Pelagio? ¿Qué es el concepto de pelagiano? Pues Pelagio fue un monje británico que vivió entre los siglos IV y V. Ese hombre enseñaba que el hombre en la caída en el huerto del Edén estaban sus facultades totalmente libres para poder acercarse a Dios cuando él quería. Eso fue condenado como herejía. Y es algo que no tiene cabida, porque estaríamos dando méritos a la obra del hombre. Y sin la intervención divina, el hombre no se puede salvar. ¿Sí o no? Luego, hermanos, contemporáneo a él, hubo un hombre llamado Juan Casiano. Vamos a guardar el intermedio. No somos pelagianos, pero sí que somos semipelagianos. ¿Qué es el semipelagiano? Es aquel que dice que en el huerto del Edén, el estado del hombre, en su ser, no quedó libre, sino medio debilitado, medio obstruido, que había algo de fuerza para poder ir a acercarse a Dios. Ambas creencias fueron condenadas como herejías. De ahí que la Biblia enseña la depravación total, que el hombre está totalmente depravado, totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Tanto los calvinistas como los arminianistas creen en el primer punto lo mismo, porque en el punto de la depravación total hay una enseñanza que se reparte en dos. Número 1, la depravación total. Número 2, el calvinismo cree en una pre-regeneración anticipada para poder escuchar y creer. Que ahí hablaríamos de todos los detalles bíblicos que no quiero entrar porque los hermanos van a facilitar esas clases en las semanas correspondientes. Y luego el arminianismo cree que la fe precede la regeneración, que es necesario primeramente la fe para que luego pueda acontecer la regeneración. ¡Aleluya! Y ahora vamos a ver lo que la palabra del Señor dice. Hemos dicho que Jacobo Arminio fue acusado de pelagiano, pero vamos a ver los escritos de Jacobo Arminio, lo que dice él. Dice Jacobo Arminio, en sus escritos enseña que el estado natural y el libre albedrío del hombre hacia las cosas de Dios no solo está entorpecido, dañado, injuriado, torcido y debilitado, sino al mismo tiempo aprisionado. Eso lo enseña él. Dice así: destruido y perdido. Sus poderes no solo se encuentran debilitados y son inútiles, sino que no tiene poder alguno a no ser asistido, despertado por la gracia divina a través de la obra interna del Espíritu Santo. La gracia preeminente ilumina el intelecto, libera la voluntad, dando a los humanos la capacidad de comprender y aceptar la llamada a creer o a rehusar, preparando así el camino para todos los medios subsiguientes. ¿Se dan cuenta? Una cosa es lo que enseña Jacobo Arminio en sus escritos y otra cosa es lo que la gente le acusa. Jacobo Arminio no era pelagiano, porque aquí dice que el hombre no tiene habilidad para poder acercarse a Dios, ni tiene un libre albedrío totalmente libre para poder buscar el bien espiritual, sino que Arminio enseña de que el hombre, si no es asistido por la gracia divina, está totalmente imposibilitado para poder acercarse a Dios. Porque siempre automáticamente en nuestra denominación, cuando hemos escuchado depravación total, automáticamente por causa de no tener información
de los 5 puntos del tulip y de los 5 puntos remonstrantes, ya, hermano Jesús, nos ha ido la mente rápidamente decir, calvinista. No, hay que tener idea de lo que se dice para tener información. Porque en esta tarde nosotros somos arminianos clásicos. Nos podemos denominar como arminianos clásicos, hermanos. Amén. No, es que yo soy bíblico y es que Arminio no se basaba también en las escrituras como tú. El Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Esa es la doctrina primordial que une, aleluya, a los hermanos en Cristo Jesús. Seguimos. Entonces, ¿qué diferencias hay? Las diferencias son las siguientes. Creemos en un libre albedrío, pero un libre albedrío sujeto a una naturaleza pecaminosa, bajo el deseo de la concupiscencia. No tenemos la libertad, como bien decía y enseñaba, y la palabra, no tenemos la libertad de poder acercarnos a Dios, de poder elegir el bien espiritual. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén, el espíritu del hombre es lo que murió. Y el espíritu, según la palabra del Señor, es el medio por el cual Dios se ha comunicado con el hombre. Si entonces no tenemos el Espíritu Santo, el espíritu humano, perdonen, ¿cómo nos podemos comunicar? Si el medio de comunicarnos para con Dios es por medio de nuestro espíritu, porque dice la carta de Corintios que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el medio del cual Dios ha utilizado para comunicarse con nosotros era el espíritu. Por eso en el Antiguo Testamento, como saben todos ustedes, el Espíritu Santo estaba con el creyente. Sin embargo, después de que el espíritu vivificante, porque estaba el primer Adán fue alma viviente, pero el postrero fue espíritu vivificante. Cuando la capacitación de aquel que ha creído voluntariamente, después de ser asistido por la gracia preeminente, le ha capacitado esa gracia y esa fe, que ahora lo explicaremos, entonces el hombre ha recibido la regeneración, el espíritu, por eso dice nuevo nacimiento en el espíritu, para que el Espíritu Santo pueda morar en su espíritu y a partir de ahora pueda tener totalmente comunión con Dios. ¿Se ha entendido esto? Alabado sea el nombre del Señor. O sea, entonces, ¿qué diferencia puede haber? Que el hombre tiene un libre albedrío en cuanto a las cosas naturales, pero en cuanto a las cosas espirituales y al bien espiritual, le es imposible si no es asistido por la gracia divina. Vamos a ver si verdaderamente el hombre está depravado. Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ese es el corazón del hombre. La palabra del Señor nos enseña, que ahora vamos a ver unos cuantos textos porque no he puesto todos para intentar resumir la clase, ¿vale? Romanos capítulo 3, verso 10 y 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Se dan cuenta? Con esa simple frase, el concepto pelagiano ha desaparecido cuando desaparece la niebla, cuando sale el sol. Porque eso es lo que tiene la palabra. Donde hay luz, toda tiniebla se disipa, o toda información equivocada. No hay quien busque a Dios. Ni quiere, ni puede. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dice Efesios capítulo 2, verso 1, eso os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra del Señor nos muestra algo diferente. Nos muestra, aleluya, que el hombre está totalmente depravado. Que el hombre natural no quiere, ni puede, aleluya, ni tiene la capacidad de poder acercarse a Dios, ni buscar el bien espiritual, si no es asistido por la gracia divina. Gloria a Dios. Dan un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces, vamos a hablar del proceso y ahora lo desgranamos rápido, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Sabe alguien cuánto tiempo llevamos? Media hora. Venga, vamos bien, ¿verdad? No quiero ser pesado, Cuando alguno se canse, diga ay, y yo creo. Entonces hablamos del proceso, esto es muy importante.
Hemos dicho, quiero que quede matizado esta idea. Hemos dicho que la Biblia nos enseña que estamos totalmente depravados, ¿verdad? La Biblia nos enseña que estamos totalmente depravados, ¿verdad? Que es imposible poder acercarse a Dios. Ese texto de Romanos es maravilloso. No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. ¡Aleluya! Pero en cuanto a acercarse a Dios es imposible al hombre. Es Dios que se ha acercado al hombre. ¿Y cómo se ha acercado Dios al hombre? Por medio de esos dos elementos necesarios que Dios ha instituido: la palabra y su espíritu. Es el medio por el cual Dios se acerca al hombre. ¿Se dan cuenta? Por eso Dios ha dejado un mandato establecido: ir y predicar el Evangelio. Porque es el medio de lo cual Dios se ha utilizado la palabra y el espíritu para poder acercarse al hombre. ¿Cómo se acerca Dios al hombre? Por medio de su palabra. Envía su palabra juntamente con su espíritu, y ahí explicaremos cómo Dios hace la obra en el hombre, capacitándolo para que él decida en su propia voluntad rehusar o creer. Entonces, dice la palabra en Juan 6:44: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. ¿Se dan cuenta? Si no hay una intervención divina, nadie puede ir a él. Dice Juan capítulo 16, verso 8: cuando Él venga, porque dijo el Señor, es necesario que yo me vaya para dejar la función del Espíritu Santo. Cuando yo me vaya, el Espíritu Santo, ¿qué hará? Convencerá al mundo, no a una parte, al mundo. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. La información de la palabra referente a los dos mensajes que están establecidos en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 10, que ahí podemos ver dos mensajes evangelísticos, como Cornelio le predicaba hablando de lo que Dios había hecho y de quién era, y como también Pedro le predica en el capítulo 2 también de lo que Dios había hecho y quién era. Vemos dos mensajes evangelísticos que es el medio por el cual Dios se acerca al hombre. Y entonces la palabra juntamente con el Espíritu Santo puede trabajar en el hombre para poder el hombre ser capacitado para poder creer, y ahora lo vamos a ver en la palabra del Señor. Entonces, ¿el medio cuál es? La palabra. Vamos a Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Qué dice? ¿Cómo pues invocarán en aquel del cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? Y ahora, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Se dan cuenta? La palabra del Señor también dice en Romanos que la fe viene por el oír. El oír la palabra del Señor, no el oír un cuento. No el oír una filosofía, ni el oír un pensamiento. La fe viene por el oír. El oír la palabra del Señor. Es el medio de lo cual Dios nos ha dejado nuestros medios para poder acercarse al hombre. ¿La gracia en qué consiste la gracia preeminente? La gracia preeminente consiste en que a través de ella el mensaje predicado y el Espíritu Santo ilumina el intelecto y libera la voluntad, dando a los humanos la capacidad de comprender y aceptar la llamada a creer, preparando así el camino para todos los medios subsiguientes de salvación. Y vamos a ver el proceso de cómo va. Hemos dicho que hay dos procesos, ¿verdad? ¿Me siguen ustedes? Sí. Primero hemos dicho que está la palabra, ¿verdad? Pero vamos a explicar este texto antes. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto lo he interpretado hace 4 días. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Siempre yo he catalogado la gracia como el don. Pero cuando nos paramos un poco en lo que es la gramática y lo que viene diciendo el contexto, está diciendo todo lo que está diciendo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto nombrado, no es de vosotros. Esto es don de Dios. Tanto la gracia salvadora que Dios ofrece por su palabra, como la gracia que significa carisma, regalo y merecido de la salvación, todo esto es un don de Dios. Esto, yo lo he interpretado de otra manera, hermanos. Esto es don de Dios. Aleluya. Por eso seguimos diciendo que el medio preeminente, el medio que Dios utiliza es la gracia preeminente, capacitándolo para poder acercarte a Dios. Es la capacitación de su gracia, de su espíritu y su palabra.
Dice la palabra del Señor en 6:44, que ya le hemos hablado: ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajera. O sea, tiene que intervenir la gracia preeminente para que el hombre pueda ir a él. Hechos capítulo 16, verso 4. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba al Señor, estaba oyendo primero el mensaje, ¿se dan cuenta? Y el Señor le abrió el corazón. Ahí luego lo explicaremos. Primero oye y luego le abre el corazón, ¿sí o no? El concepto, por ejemplo, la teoría calvinista o la enseñanza calvinista dicen que primeramente le tiene que abrir el corazón para luego creer, ¿sí o no? Sin embargo, dice que primero, ¿qué es lo que hizo? Oyendo, y segundo, le abrió el corazón. El proceso de prioridades lo marca la palabra. No le abrió el corazón para poder oír, sino escuchó, y a través de oír, Dios le abrió el corazón. Hemos dicho que el medio primeramente era la palabra. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¡Viva su palabra! Santiago capítulo 1, verso 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Romanos 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel del cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Se dan cuenta? La palabra siempre como estandarte y en primer lugar. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 21. Dice: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Luego entonces hemos visto el medio, ¿verdad? El medio hemos dicho, y con estos textos yo creo que quedan bastante claros, porque podríamos ir diciendo lo mismo, pero no queda. Es decir, lo mismo, pero que la palabra del Señor, con estos textos que hemos nombrado, ya queda suficiente claro, ¿verdad? Hemos dicho primeramente la palabra, juntamente con el Espíritu. ¿Amén? Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, primeramente el Espíritu Santo hace la obra en el creyente. ¿Cómo la hace? Iluminando su intelecto. Porque fue necesario que él se marchase. Amén. Convence. En Juan capítulo 16, verso 8 dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Convence de pecado. Porque el hombre tiene que convencerse de que está en pecado, que vive en pecado y que es transgresor de la ley, y que la ley lo persigue y que no hay salvación en él. Lo convence en esa situación. Segundo, de justicia. La palabra justicia aquí está hablando de legalismo, de obras. Lo convence de que él, por sus obras, no puede acercarse a Dios, de que no hay ni uno bueno, que la mejor obra del hombre es como trapo de inmundicia. Y de juicio, siendo este hombre merecedor de las consecuencias de las cuales vive, de las consecuencias de las cuales él actúa, y porque está en pecado y se emite y tiene que ser sentenciado por medio de un juicio. La palabra le ha dado la información, el Espíritu Santo la ha convencido de pecado, el Espíritu Santo la ha convencido de justicia y el Espíritu Santo la ha convencido de juicio. Gloria a Dios. Y esto hemos dicho que es lo que es, lo que Dios hace, la palabra, por medio del Espíritu Santo. Ahora, vamos a otro texto. En Juan capítulo 1 vamos a hablar de lo que se le conoce como la gracia preeminente. La gracia preeminente quiere decir aquella gracia que te capacita para poder creer. Como bien hemos leído en la palabra del Señor, esa gracia es la que te capacita para poder creer, la que te da el don de la gracia y el Espíritu y la fe, para que tú puedas ejercer esa fe que Dios te ha dado, para que en tu voluntad, que está aprisionada a su deseo pecaminoso, puedas ser libre verdaderamente para poder elegir de una manera correcta o rehusar. Porque el libre albedrío del hombre, desde que se estableció el hombre en el huerto, ha tenido libertad. Dios lo ha establecido y le ha dicho: de todo árbol podrás comer, menos de este. Y cuando el hombre ha dado rienda libre a su decisión, ha obtenido unas consecuencias. Como cuando se le ofrece la gracia al hombre. Tiene unas consecuencias aquel que la acepta, que no la acepta,
para perdición, y aquel que la acepta tiene unas bendiciones para alcanzar la vida eterna. Gloria a Dios. ¿Me aguantan ustedes 10 minutos más? Vamos a hablar, hermanos, de lo que sigue diciendo la palabra. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de poder ser llamados hijos de Dios. Hemos dicho que hay un orden diferente en el calvinismo y el arminianismo. El calvinismo dice que primeramente el hombre tiene que ser regenerado para poder recibir la fe y para poder oír. Hemos dicho que el arminianismo, que nosotros lo creemos así, primeramente la fe es la que precede la regeneración. ¿Me explico? Y vamos a verlo. Mas a todos, en Juan capítulo 1, verso 12, atención, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de poder ser hijos de Dios. Primero creyeron en su nombre y luego les dio la potestad de poder ser hijos de Dios. No primero fueron hijos de Dios y luego creyeron en su nombre. Gloria a Dios, ¿habéis visto el proceso del orden? Seguimos en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 16, dice, pero por esto fue recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Primero creer y luego la vida eterna. No la vida eterna para poder creer. Este es el proceso que nosotros creemos. La fe precede a la regeneración. Hechos capítulo 16, verso 31. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. ¿Se dan cuenta? Primero, ¿qué era? ¿Qué era primero? Y luego, ser salvo, ¿no? ¿O era primero ser salvo y luego creer? No, primeramente creer, por eso Dios, hay una demanda. Cuando Dios te capacita, por medio de la gracia preeminente, te demanda algo. Cree. Porque esa fe que Dios deposita en ti, tú luego la tienes que depositar en sus pies, a modo de creencia. Por eso te dice, cree. Es algo que tú tienes que hacer. ¿Se dan cuenta ustedes? Cree. Seguimos. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primero, ¿qué es? Creer. Y luego, la vida eterna. ¿O es la vida eterna hablando de la regeneración y luego creer? No. El proceso del orden es de la manera pues que nosotros lo creemos y lo vemos. En Hechos capítulo 10, verso 44 dice, mientras que aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Se dan cuenta? Primero escuchaban la palabra y luego el Espíritu Santo cayó. No primeramente cayó para que luego escucharan. ¿Se dan cuenta? Con todos estos textos, el orden de prioridad, y ya voy a acabar, ¿vale? Dice Charles Spurgeon, que era calvinista en cuanto a la predestinación. Más que calvinista, era un hombre que creía en la predestinación, ¿vale? Está escuchando varios sermones de él. Pero mira qué decía él. En un famoso sermón que está escrito en internet. Decía, si he de predicar la fe en Cristo a un hombre que ha sido regenerado, entonces el hombre, habiendo sido ya regenerado, ya es salvo. Y es innecesario y ridículo predicar a Cristo y pedirle que crea para ser salvo si ya es salvo, puesto que ya ha sido regenerado. ¿He de predicar la fe solamente a los que ya la tienen? Es absurdo en verdad. ¿No sería esto como esperar que un hombre se sane para luego llevarle la medicina? Esto es predicar a Cristo, a los justos y no a los pecadores. Conclusión de Charles Spurgeon, siendo un hombre que creía en la predestinación. O sea, vaya reflexión, ¿verdad, hermanos? Lo veía una torpeza por su parte. ¿Para qué predicar a gente que ya salva? Si el propósito de predicar la fe es que la gente pueda ser salva. No predicarles porque lo son, sino para que lo sean. ¡Aleluya! Y concluimos con esto. Vamos a hablar en un texto bíblico que ya, aleluya, se cierra el tema. No quiero ser más canso. ¿Cuánto llevo? ¿Dónde está Pedrico? ¿Cuánto llevo, Pedrico? ¿No sabes? 20 minutos. Vale, pues ya acabamos, hermanicos. Mi intención es esto. De venir la semana que viene con ganas. ¿Os parece bien? Amén. Dice Efesios capítulo 1, verso 13. En él, vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, vamos a ver el proceso de todo lo que hemos explicado. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, primer paso. Segundo, y habiendo creído, tercero, fuisteis sellados. ¿Se dan cuenta ustedes el orden de prioridad bíblica? Primero, escuchar el evangelio de nuestra salvación. Segundo, habiendo creído. Tercero, ser sellado. Efesios 1, capítulo 1, verso 13. Concluimos con un resumen de 2 minutos. ¿Creemos en la depravación total? ¿Responded? ¿Creemos o no creemos? ¿Lo enseña la Biblia? Vale. ¿Qué diferencias hay entre el calvinismo en el primer punto? Que los calvinistas, ¿qué dicen? Que necesitamos previamente la regeneración para poder ser salvos, ¿verdad? ¿Qué hemos podido comprobar en la palabra del Señor? Que primeramente necesitamos la fe y la gracia preeminente, ¿verdad? Una capacitación especial para poder creer. Viniendo en Efesios 2:8, la fe y la gracia para capacitar nuestro intelecto y nuestra voluntad para poder decidir o creer. ¿Sí o no? Entonces hemos dicho que el proceso es totalmente diferente, ¿verdad? Primero, ¿qué es? La fe. Primero la palabra, ¿verdad? Que produce fe. Y el Espíritu Santo va con ella convenciendo de pecado, de juicio y de justicia. ¿Amén? Amén. Luego produce esa fe que el hombre no tiene para depositarla en Cristo. Y el hombre, cuando totalmente ha sido libre y su voluntad ha sido liberada para poder creer voluntariamente y cree, viene la regeneración, ¿verdad? Entonces es un proceso. El que cree, ya es salvo. El que rehúsa creer la palabra, ya ha sido condenado, no se encuentra, él ya condenado es. Aleluya. Hasta aquí lo vamos a dejar. Si ha sido entendible, si alguien tiene alguna duda sobre el tema, ¿vale? Ahora entraremos en él. Fuerte el aplauso que es para Dios, por favor.